Transporte en todo caso. Transporte y nutrición. ¿Qué más? Nutrición. Nutrición. ¿Y qué es la placenta? La placenta va a ser la membrana que va a rodear el feto y va a... Una membrana, la placenta, No, es una adhesiva con superficie. la decidua. No. O la decidua se forma en el endometrio. Sí, del endometrio. ¿Y qué tiene que ver la decidua con la placenta? Ya Nicole va a estar atenta a la clase. Pues amigos, oh, me han dicho tierra, traga, me han dicho. Nicolás, ¿qué son los anexos embrionarios? Son las estructuras diferentes de la placenta que se acompañan en el desarrollo del embrión. Por ejemplo, las Ya, que se acompañan o son más bien parte de, ¿no? Y eso que les he mandado el sábado, ¿eh? Cintia, ¿dónde es Cintia? Cintia, ¿qué es el cordón umbilical y cómo está conformado? Fuerte, porque si no ni el gato te va a escuchar. ¿Qué? Fuerte, Cintia. Como que has desayunado muy bien hoy día. ¿Qué es el cordón umbilical? Estás como cuando estábamos en el colegio y no sabíamos y mirábamos al techo a ver si del techo va a aparecer una letra. Cintia, tienen que leer, si les mando tienen que leer, ¿ya? La enseñanza bajo la acción ¿no? de competencias es que tiene que ser conjunto, no es que viene uno, habla y habla lo que puede, lo que quiere, y ustedes escuchan pasivamente. Por eso se envía el material para que ustedes lo lean, lo investiguen mejor y capaz más de uno de ustedes me dice, ¿sabe qué? También he leído esto, eso no es así, esto es así. De eso se trata, ¿sí? De que ustedes investiguen, averigüen. Y obvio, tienes que hablar fuerte, el médico es líder por naturaleza. Imagínense un médico hablando como gatito, no, tampoco, no puedo. Carlos, ¿qué es el cordón umbilical y cómo está conformado? Es el órgano que permite el intercambio sanguíneo de la placenta al feto. Está conformado por dos venas, una arteria y la pequeña aorta. Allá se han desmayado algunos. Pregúntales por qué se han desmayado. Se desmaya. ¿Cómo te llamas? Tú. Pedro. Dile por qué te has extrañado. No es al revés. ¿Ya? Están atentos tus compañeros. Eso da mucho gusto. Fernando. ¿Qué es el corio? Dime 3 funciones del corio. Es una membrana concéntrica que rodea la ¿Ya? Sí, existe un corio plano, corio Liso y frondoso. Pero funciones. todo sería eso. Uno podría ser sistema, otro es gestión. Fernando Gabriel, es el nombre de un arcángel. Christopher, ¿qué es el amnios y cuáles son sus 3 funciones? ¿En serio? Entonces, ¿qué te recuerdas de la clase que mandé? A ver, dime lo que te recuerdas. ¿Por qué? Has tenido todo el fin de semana, sábado, domingo, y para leer eso, jóvenes, no necesitan más de 10 minutos. Pero queda algo. La próxima voy a fijar en ti. De muy detallada. Aarón, por ti, me voy a acordar del faraón y me voy a... Chantal,
Muy bien, Chantal. ¿Qué es el ánimos? Dime 3 funciones del ánimos. Es una reacción de tamaño cuya función seguir dentro de la vez se encuentra la rueda amniótica, el líquido amniótico y la membrana amniótica. En cuanto a funciones sería pues estructural, la producción de líquido amniótico, etc. Sostén no, muy bien. Pero sí, produce líquido amniótico, protección. Muy bien, Chantal. Cristian, Jordi. Cristian. Dime 3 patologías de la placenta. Placenta previa, diferentes Pero los otros solo son grados, pues, ¿no? En realidad me estás diciendo 2 patologías, uno es los grados. Ah, muy bien. Michelle, ¿qué es el pedículo de fijación? ¿Qué te recuerdas de la clase del día de hoy que hayas leído? Algo que te llamó la atención. No, doctora, no revisé las diapositivas a profundidad. ¿Por qué? No me percaté dónde estaba. Otra recomendación, jóvenes, para el seminario tienen 1 hora. Para almorzar, para revisar. Para revisar no necesitan más de 10 minutos, ¿ya? Cuando regresamos al seminario nadie no tiene que saber, tienen que saber todos. Tienen que saber por lo menos. Alex, Andrés, Alex. ¿Qué es el líquido amniótico? ¿Cómo está conformado? Bueno, principalmente hablar de líquido amniótico es excretado por los amniócitos a partir de la tercera semana del amnios, ¿no? Está conformado por agua y por agua, algunas proteínas como la albúmina, la creatinina y funciones como puede ser la protección. Muy bien, Alex. Y señor delegado. José Carlos. Dime patologías del líquido amniótico. Corionitis, infección del colon y corionitis. Alguien se ha vuelto a desmayar arriba. Es que Es para actuar psicológicamente. Nuestros delegados siempre tienen que... ¿Qué te llama la atención de la clase del día de hoy? ¿Qué recuerdas? los anexos en sus funciones, ¿no? Pues el alantoide, ¿no? Que es las endocrinales, las captura, o sea, funciona como un mecanismo como un riñón, por ejemplo, ¿no? El alantoide funciona como un riñón. Y la fase endocrinal, después en todo lo que dijeron de la parte del corión, la parte frondosa, en la cual vamos a ver cómo se va arraigando. ¿Qué forma el corión frondoso? Las microviosidades que van a ir, las microviosidades y las... Futuramente, ¿en qué se convierte el corión frondoso? Juliet, Luque, Juliet. Dime 3 patologías del cordón umbilical. Cordón en raqueta o placenta en raqueta. Tienen que leer, jóvenes, contra nada se les ha mandado el examen. Se parecen a los internos. Le digo, ¿cómo van sus avances de las clases académicas? No, recién nos hemos enterado quién es nuestro tutor. 15 días después, le digo, cuando los demás ya hemos avanzado un montón. Alcira, ¿cuáles son? Dime 4 funciones de la placenta, que no dijo tu compañero. Intercambio gaseoso, voy a decir, ya te voy a ayudar. ¿Qué más?
secreción, excreción y endocrino. Muy bien. Elvis, dime 3 patologías de la placenta que no han dicho. ¿Perdón? Desprendimiento prematuro de placenta. Placenta decidua, es una insuficiencia placentaria, ¿no? Nos va a graves complicaciones. Oscar, dime 3 patologías del cordón umbilical. ¿Cómo qué, por ejemplo? Presencia de una sola arteria. Ya, una sola arteria. Ya. Pues, ¿qué te llama la atención del curso de hoy? ¿Qué te recuerdas de la clase? Las funciones ¿De quién, por ejemplo? de la placenta. A ver, ¿qué otras funciones? Dímelo. Ya he dicho, pero las funciones son como 10 de la placenta, ¿no? Alguien dijo 3, acá dijo 4, nos faltan 3. ¿Cuál es? I don't remember. Judith, patologías del cordón umbilical. Puede ser brevedad de... Brevedad de cordón, y que es muy grave después. ¿Qué más? Circular del cordón. Circular o distosia funicular, porque nos va a ocasionar la regresión del bienestar fetal. ¿Qué más? Y el prolapso. Prolapso del cordón. Muy bien. Lady, ¿qué es el pedículo de fijación? ¿Qué has leído? ¿Qué te recuerdas? Funciones de líquido amniótico. A ver, dime, 4 funciones del líquido amniótico. Que mantiene en un pH Adecuado. adecuado. Ya. Permite también que el feto se mueva. Permite la movilización. Evita que los átomos se peguen. También contribuye a lo que es el crecimiento uniforme del feto. Muy bien. ¿Ves qué gusto da cuando saben? Pedro Luis. Son los últimos. Dice el dicho, los últimos serán los primeros. ¿Cómo está conformado la placenta, Pedro Luis? Por la decidua basal y por la anatómica. Sí, ¿cuáles son sus partes? Todo de la placenta, dime anatómicamente. Tiene 2 partes, tiene 2 caras, la cara materna y la cara fetal. La cara materna se compone por 15 a 20 microquilones y también tiene su propia membrana. ¿Y la cara fetal? Y la cara fetal Tiene una gran particularidad, ¿no? tiene la inserción Del cordón, ¿no? Porque luego vamos a ver toda la importancia. Muy bien. ¿En qué hospital haces tus prácticas? de ¿Alcance? En San Marcos de Pedro Pérez. José Luis, dime, ¿qué funciones recuerdas del corio? ¿Qué recuerdas de la clase del día de hoy? Bueno, las patologías de la pasé, las funciones. Ya, a ver, lo que no hayan dicho.
parte, la masa previa, ¿no? La ruptura de la masa previa, Ya. que va con la inserción ligamentosa. Y que es una de las muy graves, ya. Solo que es raro, felizmente. ¿Qué más? La placenta previa convencional, el movimiento prematuro, la subcenturiata, ¿no? Que es una movilidad. O sea, las alteraciones de la placenta en forma, ¿no? Muy bien. Solo les voy a pedir que todos estén atentos. Si celulares, guardamos. Si no, yo me lo decomiso empezando por celular del delegado. ¿Ya? Todos guardamos el celular. Muy bien. Como varios de ustedes, o la mayoría ha leído, tienen nociones, los anexos embrionarios son sumamente importantes, ¿no? Al finalizar esta clase, todos deben estar en condiciones de analizar, de conocer las funciones, sus patologías de cada uno de ellos y por qué son importantes, por qué nos tomamos una clase para hablar de los anexos embrionarios, porque cada uno de ellos, los 7 anexos, van a contribuir, ¿no? Para lo que significa su crecimiento y desarrollo fetal, pero son necesarios los 7 y debemos hacer un diagnóstico precoz, por eso tocamos alteraciones, ¿no? Entonces, para oportunamente solucionar o dar una alternativa, para evitar complicaciones tanto maternas como fetales, ¿no? Y todo esto de acuerdo a las guías y protocolos. Han dado su prueba de entrada oral y acá podemos verlos, ¿no? Son el amnios, el corium, la vesícula lactoidea, el saco vitelino, la placenta, el cordón umbilical y el líquido amniótico. ¿Por qué está resaltado la placenta? Porque como vamos a ver luego, es uno de los que tiene mayores funciones casi desde el mismo momento de la fecundación hasta el final del embarazo, ¿sí? Y acá los podemos ver a los 7, los podemos identificar, ¿no? Cuando decía, ¿a qué da lugar el corium frondoso? Es lo que en el futuro va a ser la placenta, ¿no? Porque el corium liso está alrededor, por encima del amnios. Acá tenemos el cordón umbilical, lo que antes fue el saco vitelino es el que ha dado lugar, finalmente es la base para lo que es el cordón umbilical. El alantoide, vamos a ver ahorita qué otras funciones tiene. Y acá vemos el corium en la parte superior y el amnios, ¿no? Que es avascular. Muy bien, prácticamente acá tenemos un feto aténime, ¿no? Una posición fetal. Acá todavía está empezando para hacer formar lo que va a ser la placenta. Pero ¿qué es necesario que tomemos en cuenta para la formación de un nuevo ser y cómo es que juegan un rol estos anexos? Debemos recordar que la fisiología de la placenta y la barrera son necesarios conocer algunos eventos de la implantación. O sea, un ser se va a implantar y va a crecer siempre y cuando tenga un endometrio receptivo. ¿Por qué? Porque este está regulado por estrógenos y la progesterona. También es importante la desidualización, que se inicia todavía en la fase lútea, en la mitad del ciclo menstrual. Y entonces, ¿qué nos interesa de este endometrio receptivo? Que tiene células del sistema inmune, las natural killer, de un 70%, ¿no? Y que en el ciclo menstrual son importantes para la diferenciación y renovación del endometrio. Muchos de ustedes hablaron de la decidua. Para que haya una buena formación de la decidua, pues necesitamos la presencia de estas células en el porcentaje debido. Que tienen una actividad citotóxica y citolítica debido a los gránulos de perforinas y francinas que tienen en su citoplasma. ¿Para qué sirve? Contra células tumorales, infecciones virales como el VIH, otras infecciones bacterianas y parasitarias. Miren cuán importante viene a ser el endometrio, ¿no? Pero no solo tiene estos natural killers, sino también tiene macrófagos, que el 20% que tienen contenido de leucocitos, y los linfocitos T, que están en un 10%, como la célula CD45. Para la implantación del huevo fecundado, se señala que de acuerdo a la epidemiología, 30% de las fecundaciones solo llegan a término. O sea, no todas las fecundaciones, eso lo saben ustedes, y desde embriología. Y de los embarazos que se pierden, el 75% ocurren por fallas de la implantación.
O sea, por fallas a nivel del endometrio, por infecciones, por uretrax, etc., ¿no? Por esto debemos considerar un aspecto sumamente crítico y para tratar patologías, o sea, hacer un estudio riguroso, ¿no? Como el síndrome antifosfolipídico, la preeclampsia y abortos tempranos. Y entonces acá tenemos lo que decía que son los anexos, ¿no? Son extraembrionarios porque no están dentro del embrión, están a su lado, pero participan en la protección, desarrollo y nutrición durante las primeras etapas cuando son embriones hasta las 8 semanas y luego fetal hasta el final del embarazo. El amnios está formado por esta porción membranosa, la porción placentaria y la porción funicular. Es el que va a cubrir al cordón umbilical y también va, ¿no es cierto?, rodear lo que significa líquido amniótico. Dijimos que tiene capa sin vascularización y proviene el amnios del ectodermo y del mesodermo. ¿Y cuáles son las funciones del amnios? Miren cuántas funciones. Protege de la desecación, traumas mecánicos, cambios de temperatura y de adherencias, aporta con factores que permiten la maduración de las células del aparato respiratorio y digestivo. Y hacia el final del embarazo, ¿no es cierto?, decimos, se han roto las membranas, como alguien dijo, forma la bolsa de aguas y persiste hasta el final del embarazo. O sea, el amnios se queda hasta el final. Y acá podemos ver, ¿no?, la cavidad amniótica, ahí están los amniocitos, que son, como dijo su compañera, producen líquido amniótico al inicio, porque después vamos a ver quiénes terminan produciendo, ¿no? Ahí tenemos la membrana amniótica, anteriormente el pedículo de edificación, el alantoides, el saco vitelino. Acá tenemos ya en una mayor etapa lo que va a ser el colon frondoso, lo que va a ser la placenta, ¿no? Y luego tenemos al corio. Miren, no es cualquier cosa el corio, ¿no? Está formado de tromboblasto y mesodermo y es el que rodea al amnios, como lo han dicho ustedes, envuelve el embrión y otras membranas, está en la estructura más próxima a la pared del útero y sus funciones son: forma la parte fetal de la placenta, elabora hormonas como la neutrofina coriónica, hormona que favorece el desarrollo de la gestación y la lactógeno placentaria. También al corio, al igual que el amnios, se queda, ¿no?, hasta el momento del alumbramiento, o sea, después del parto. Y está conformado por vellosidades primarias, que están por sincicio y citotrofoblasto, las secundarias presentan un centro de mesodermo extraembrionario y las terciarias contienen los vasos sanguíneos en su interior, ¿no? Así está conformado el corio. El alantoides es un divertículo endodérmico y del saco vitelino. ¿Cuáles son sus funciones del alantoides? Forma parte del seno urogenital, que es la futura vejiga, el uraco y los vasos umbilicales. Entonces, todos estos provienen del alantoides. Acumulan desechos nitrogenados del embrión en el momento que le toca, ¿no?, al inicio del embarazo, y como patología podría ocasionar que tenga solo 2 vasos en lugar de 3, ¿no?, a nivel del cordón umbilical. El saco vitelino proviene del endodermo y del mesodermo. Desde la segunda semana se forma en la región ventral del embrión y contribuye al ingreso de sustancias nutritivas hacia el embrión a través de las arterias y venas vitelinas o mesentéricas. También forma las células hematopoyéticas, son las que van a migrar al hígado. Miren todas las funciones que tiene el saco vitelino. Y van a dar origen a células germinales primordiales y se forma el endodermo, o sea, es parte de la formación del endodermo, lo que va a significar el intestino primitivo. Y acá podemos ver, ¿no?, el embrioblasto cuando recién, ¿no es cierto?, el tropoblasto que lo rodea. Acá vemos ya en una etapa un poco más hacia adelante el tropoblasto, la cavidad del blastocisto y, bueno, las vellosidades que hemos dicho que lo vamos a ver en el corte histológico. Acá podemos ver las vellosidades que hemos descrito, ¿no? Acá vemos la vellosidad primaria, de presión, la secundaria y la terciaria. Y en el futuro estos van a ser lo que significa los cotiledones, ¿no?, de la placenta. Van a ser las unidades funcionales que van a nutrir y que nacen del endometrio. Que diga el elector del corio. Bueno, acá vemos en una etapa mayor, ¿no?, lo que significa el feto, como ya vimos en la otra imagen. Y bueno, ahí se mantiene, ¿no?, el corio frondoso, que viene de la placenta, el bebito, el líquido amniótico. Muy bien, y ahora vamos a ver, hemos visto los 4 anexos embrionarios, vamos a ver los 3. Y acá
placenta es un órgano complejo, exclusivo, y la placenta es que se forma de la vesícula. ¿Se acuerdan que dijimos que si hay un endometrio receptivo en muy buenas condiciones anatómicas, fisiológicas, entonces va a dar lugar a lo que significa la formación de la placenta? El punto de partida está en la etapa del blastocisto que acabamos de ver, cuando ya podemos diferenciar un tromboblasto y un embrioblasto. Ahora, la placenta es el único que inicia su funcionamiento desde el momento de la fecundación, y lo vamos a ver luego por qué afirmamos esto, ¿no? De acuerdo a la bibliografía revisada. Tiene estas tres capas, como dijo su compañero, una cara fetal que proviene del saco coriónico, la cara materna del endometrio que tiene la membrana mucosa, de 15 a 20 cotiledones, de 15 a 20 centímetros de diámetro, y un grosor de 2 a 3 centímetros y un peso de 450 a 600 gramos. Trabajo 33 años viendo señoras, mujeres, partos, cesáreas. Lo que les puedo decir así con certeza es que cuando un bebito nace con una buena placenta gruesa, grandecita, van a ser también un bebito grandecito, hermoso. Y un cordón también gruesito, de 2 centímetros. Pero cuando el bebito nace bajo para su peso o algún otro problema, un cordón delgadito, de 1 centímetro, una placenta chica, delgada. Entonces miren cómo está en correlación lo que hemos señalado, que los anexos embrionarios son parte de, que contribuyen en el desarrollo y nutrición del nuevo ser. Y para su formación, como dijimos, ¿no? Participa el coreo frondoso, fetal, adhesivo y hilado. ¿Cuáles son las funciones de la placenta? Definitivamente es esencial para el crecimiento y desarrollo embrionario. Además es el sostén estructural, ¿no? Está ahí adherido a la mamá, entonces el bebito puede voltearse, moverse, hacer todas las cosas, ¿no? Cumple una función respiratoria al inicio del embarazo, como un pulmón fetal, pero naturalmente en menor proporción. Cumple la función de excreción, es a través de la placenta que secreta la urea, ácido úrico, la creatinina y la bilirrubina. Tiene la función de nutrición, porque sintetiza el glucógeno, triglicéridos, colesterol, fosfolípidos, agua. La placenta es responsable del transporte del oxígeno, CO2, la salida, agua, glucosa, hierro, vitaminas B12, A, D, E, K, anticuerpos, lípidos, aminoácidos, a través de la membrana placentaria. Y tiene la función de barrera, porque tiene una inmunidad pasiva por transferencia placentaria de anticuerpos, como la inmunoglobulina G, y es gracias a la placenta que el bebito se protege de enfermedades como la difteria, la viruela y el sarampión. Pero tiene una función importante, endocrina. No olvidemos que las glándulas son los que cumplen, ¿no? Una función endocrina en adelante, ¿no? Cuando ya hemos nacido. Pero antes, quien cumplía esa función endocrina, o sea, no todas lógicamente, pero estas principales, es la placenta. Y es la encargada de producir las hormonas polipeptídicas, el beta-hCG, la lactómero placentario, glucoproteínas, somatotropina, tirotropina, corticotropina. También hormonas esteroideas se forman en la placenta, la progesterona, estrógeno, estrona, estradiol, estriol. Hormonas como la relaxina, prolactina, prostaglandinas, integrina. Péptidos como la adrenocorticotropina, melanocorticotropina, inhibina, activina, prostaglandina, citoquinas, y el factor liberador de la corticotropina. Imagínense, todas esas funciones es gracias a la placenta. Pero ¿qué cosas afectan la función placentaria? O sea, la placenta no solamente necesita, dijimos, ese endometrio receptivo, sino que también hay otros factores que afectan, y de ahí que podamos entender cuando hablamos del embarazo en los extremos de la vida, etc., ¿no? Y acá pues podemos ver que la edad influye, definitivamente. Antes se decía que el varón, no, decían la mujer que puede tener, y el varón hasta cuando quiere, eso ya no es así. Ahora, cuando el hombre es muy maduro, muy mayor, va a influir en patologías para el recién nacido. La ruptura prematura de membranas es por una alteración de la función placentaria, es consecuencia de la hipertensión arterial, igual, por una función de la placenta. En el embarazo múltiple, ustedes saben que hay muchas patologías, como que pueden nacer los dos bebitos de lo más normal, pero una de las patologías frecuentes, por ejemplo, es, ¿no?, la transfusión feto-fetal, el feto parásito, etcétera, etcétera. Todo eso depende de la placenta.
efectos, digamos, del tabaco, del alcohol, como vamos a ver en el seminario luego. Y entonces cuando hacía psiquiatría aquellos años, hace unos 3 meses ha fallecido uno de los mejores psiquiatras, el doctor Alfredo Salinas, y él hacía una clase magistral sobre el alcohol, la cantidad de alcohol, cómo deben tomar, cuándo era un bebedor social, habitual, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces uno creía que solo aquel que toma muy frecuentemente, en mayor cantidad y el tipo de licor, tenía problemas. Ahora no. Bueno, también me olvidé que alguna vez había ido ahí al Instituto Cultural Peruano Norteamericano y pasaban un simposio del alcoholismo. Entonces yo escucho a los peruanos, no debes tomar porque mira, tienes carro, si toma no manejes, dicen, ¿no? Yo cuando tomo manejo mejor. Y se ve, ¿qué pasa? Ponen esos, ¿cómo se llama? Esos anaranjados. ¿Seguro más si no tiene carga? Conos, ¿ya? Colocamos los conos y decía, ¿qué pasa cuando una persona toma un vaso de licor, si tomó 5, etcétera, y cómo maneja? Palabra que desde que tomó un vaso de licor ya no era igual al reflejo. Y entonces con esto termino. Dicen, por más que tomemos una pequeña porción de alcohol, siempre va a haber un efecto. Porque es algo extraño, ¿no? ¿O en qué parte de nuestra nutrición básica dice que sí o sí debemos tomar un poco de alcohol, ¿no? Pues capaz a las 500, ¿no? Muy bien. Y también los trastornos de la población van a ocasionar problemas, con mayor razón si son sustancias adictivas, ¿no? Tipo drogas. ¿Y cuáles son las patologías de la placenta? Depende, ¿no? Si hay una hipoxia, ¿qué va a haber? Va a haber una alteración de los factores angiogénicos, ¿no? Ese es el mecanismo fisiopatológico y pregunta del examen del ENAM, ¿no? Dice, ¿cuál es el fondo de la enfermedad hipertensiva y el embarazo? La preeclampsia, ¿no? Estos son los factores angiogénicos de la función placentaria que van a ocasionar RSIU, pequeño paladar gestacional, y la enfermedad hipertensiva del embarazo en sus diferentes presentaciones, preeclampsia, síndrome de Gel, hipertensión crónica, etc., ¿no? ¿Y qué pasa cuando hay alteraciones en la función de transporte que tiene la placenta? Va a haber enfermedades cardíacas, pulmonares, anemia, sobre todo en mujeres que viven con mayor altitud, en mujeres que tienen diabetes y que hayan tenido alguna infección por TORCH, ¿no? Van a ocasionar problemas de transporte. Pero también tiene variaciones en su forma, como decían algunos compañeros, subcenturiata, multilobular, circunvalar, discoidea. Pero estos mayormente a veces son de forma, no ocasionan cosas graves, como por ejemplo estos, ¿no? Los que tendríamos que resaltar de los de forma serán la circunvalar, que puede predisponer a una separación marginal prematura y darnos un sangrado en el segundo trimestre del embarazo. ¿Pero en quiénes? No en todas. En multípares, en mujeres añosas, ahora dicen tardías, ¿no? Gestantes tardías, y que podrían ocasionar oligodramas. Y la placenta bidiscoidal, que son como 2 placentitas, una pequeña y una regular, entonces estos podrían dar problemas en el alumbramiento, porque sale uno y se queda el otro. Entonces, como está el otro, el útero, que es un órgano hueco, está acostumbrado a estar vacío. Todos los meses se forma el adhesivo en la capa basal y menstrua. Pero si hay algo extraño, el útero contrae, tratando de eliminar. Pero ¿qué pasa? El cuello se cierra. No va a ver por dónde va a salir. Y entonces hay una hemorragia. Le tomamos una ecografía y encontramos retención de restos, cotiledones, membranas y nos van a dar hemorragias puerperales. ¿Y cuál es la otra patología que no debemos dejar pasar por algo? La mole hidatidiforme, ¿no? ¿Esto por qué es? Esto es por la degeneración hidrópica de la placenta. Entonces, la placenta es responsable de que algunas mujeres hagan bola completa. Como podemos ver, son muchas las patologías entonces de la placenta. Pero también hay alteraciones de la inserción, como dijeron los compañeros, una placenta previa. La patología más grave y terrible, como es el abrupto placenteo o desprendimiento prematuro, menos mal que no es tan alta la incidencia, ¿no? Y la ruptura de la vasa previa. Como hemos visto, la placenta está al medio, ¿no? Como vemos acá, con sus cordones, con sus vasos. Pero ¿qué pasa en la inserción filamentosa? Prácticamente está en un extremo de la placenta y miren este cordón. Ni parece cordón, ¿no?
Y esta vez puede estar bien. Cuando una gestante de 31, 30, 31, 32 semanas, el bebito no se mueve bien rápidamente y hay sangrado rojo rutilante parecido a la placenta previa, entonces debemos pensar que puede ser ruptura de basa previa o inserción velamentosa. Rápidamente puede ocasionar óbito fetal. Entonces, cuando tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, la única que debemos hacer cuando es la placenta previa es con la basa previa o la ruptura velamentosa o la inserción velamentosa, porque ambos son después de las 30 semanas de embarazo, ambos dan sangrado rojo rutilante, con la diferencia que la placenta previa es con bienestar, o sea, sin compromiso materno y sin compromiso fetal. Acá podemos ver una placenta previa en una ecografía, ¿no? No está la cabeza del bebito, este es el diámetro cervical, pero ya acá está con acretismo placentario. Ven este tejido al medio. Entonces, una ecografía Doppler nos permite ver si ha habido invasión. Entonces, cuando nosotros diagnosticamos o sospechamos una placenta previa, no basta con decir placenta previa, tenemos que descartar el acretismo placentario. Y el acretismo placentario está asociado a placenta previa, placenta previa anterior, cesáreas anteriores y curetajes precoces, ¿no? Y acá tenemos una placenta percreta ya con invasión, a lo que significa la vejiga, el uréter y la pared abdominal. Y pasamos al penúltimo anexo embrionario, líquido amniótico. ¿Y el líquido cómo se ha formado, no? Este líquido, como hemos visto, rodea al bebito durante el embarazo y está dentro del saco amniótico, ¿no? Que es esencial para el crecimiento y desarrollo. Mientras en la placenta nos importaba, jóvenes, el funcionamiento, la inserción, la forma, ¿se acuerdan? La degeneración, y esos nos daban patologías. En cambio, en el líquido lo que nos interesa para saber si va a estar bien o no ese bebito es la producción y el volumen. Cada uno de esos anexos tiene variación, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir que una alteración en producción o en volumen va a significar un riesgo para el embarazo, pero sobre todo para el bebito? ¿Y cómo es que se produce? De 1 a 8 semanas es por el trasudado del plasma, de 10 a 18, por el líquido intersticial a través de la piel fetal. Cuando tiene más de 18 semanas es el feto, a través de la diuresis, ¿no? Toma orina, siempre y cuando que el sistema digestivo y renal estén en buenas condiciones, ¿no? Y también el fluido traqueal de 50 a 80 mililitros por día, que tiene fosfolípidos surfactantes, trasudado de líquido entre la sangre fetal, y la calidad amniótica de 40 a 50 mililitros por día, pero también la circulación fetal va a producir 20 mililitros a la hora. Y la madre va a seguir aportando por las membranas ovulares a través de la vía transmembranosa al inicio del embarazo, ¿no? 10 mililitros por día. ¿Y cómo está compuesto? Cuando les pregunté el líquido amniótico, o 98-99% es agua, tiene esta densidad, este pH, su osmolaridad es menor al plasma, un 50% son proteínas, otro porcentaje carbohidratos, lípidos, fosfolípidos, enzimas, hormonas, pigmentos, urea, electrolitos, se recambia cada 3 horas, tiene sodio, urea, lecitina, alfa-beta-proteínas. Como podemos ver, el líquido amniótico lo miramos una agüita, ahí no me aparece como unisilvestre, pero sin embargo, por toda esta composición es sumamente importante, como vamos a ver a continuación las funciones del líquido amniótico. Y cuando nosotros decimos, vamos a ver el índice de líquido amniótico, seguro más de uno de ustedes que ya sus docentes toman ecografía, han podido ver una ecografía, un informe, o cuando viene a su control de la gestante. Y ustedes miran líquido amniótico y dice, bolsa mayor de 40 mililitros, pero otro más cuidadoso dice, hila, qué sé yo, 12, 10. Lo correcto, para mí puede ser adecuado ese bolsón, ¿no? Pero capaz no es así. Y entonces la recomendación es que siempre debe ser el índice de líquido amniótico. Háganme cuenta que es el ombligo del bebito y debe medir esto y esto. ¿Y cuánto debe darme todo eso? Me debe dar o sea, lo ideal es que mínimamente haya 2, 8. Entonces, porque si tiene 5 y es un oligohidramnios moderado.
Si tiene 3, 2 se ve, y si no tiene anhidral, ¿no? Y si tiene más, también es un problema, ¿no? Porque si tiene más de 22, bueno, los autores acá difieren, unos dicen más de 25, otros 22, nosotros consideramos 22, estamos hablando de un poligramo. Y entonces acá tenemos el líquido, ¿no? Como a lo largo del embarazo ha ido conformando, incrementándose, pero también ustedes saben que el embarazo en vías de prolongación antes llegaba a las 42 semanas, hasta ahora a las 41 semanas con un día. Por lo tanto, en algunos casos a partir de los 39 y en otros a partir de los 40 ya empieza a disminuir. Entonces un olividramios nos va a dar una alteración del bienestar fetal. Miren todas las funciones que tiene el líquido. Impide la adherencia del amnios al embrión. Permite la dilución fetal indispensable para el desarrollo del tubo digestivo y respiración. Permite un crecimiento simétrico del embrión, sobre todo el desarrollo musculoesquelético. Se amortigua el cordón umbilical de la compresión entre el feto y el útero, lo protege de traumatismos, hábitat adecuado. Y tanto así que si una persona tiene un traumatismo, jamás piensen que va a perder líquido. Lo que va a pasar es que se va a desprender la placenta. Eso sí va a estar asociado así, como silla, mesa, en traumatismos que sufre la madre, una caída, un accidente de tránsito, lo más que puede pasar es un DPP, pero jamás pérdida de líquido. Permite los movimientos activos, dificulta la compresión, mantiene un pH constante, regula la temperatura, aporta en la homeostasis, es estéril y bactericida y también juega un rol muy importante para que se acomode el feto y lubrique el canal del parto. O sea, actúa como una cuña hidrostática sobre el segmento inferior, ayudando a dilatar el cuello uterino. Miren qué interesante. No es un simple líquido, pero miren todo lo que tenemos, ¿no? De ahí que en muchos lugares, sobre todo en México, le han dado mucha importancia al parto humanizado, el parto en el agua, porque ese bebito de estar viviendo en un agua calientito bruscamente sale a la intemperie, ¿no? Antes incluso nacía el bebito y ya le estábamos alistando agua caliente, caliente, caliente para bañarle al bebito. Ahora no. Por el microbiota y todo lo demás debe quedarse con su grasita, solo hay que secarle y más bien el alojamiento conjunto lo más precoz posible. ¿Y qué alteraciones tiene? Como dijimos, de 8 a 22 debe ser, si no es olividramios o polidramios. Una de las principales, digamos, el más frecuente además es el olividramios, que está de un 0,5 al 4%. Va a ocasionar una compresión extrínseca, malformaciones y retraso en la maduración pulmonar. ¿Por qué se ve el olividramios? Por insuficiencia placentaria, por déficit en la perfusión renal con disminución del flujo. Cuando además, ¿en qué casos podrían tener olividramios? Cuando tienen agenesia renal, malformaciones fetales, obstrucción a nivel gastrointestinal, defectos a nivel del sistema nervioso, de la médula espinal. ¿Y qué gestantes podrían darnos olividramios con mayor frecuencia? La diabetes mellitus, la anemia fetal y la ruptura prematura, obvio, ¿no? Si se pierde líquido va a haber un olividramios. Y el polidramios, que también es por alteración de la función de la placenta, es por ejemplo en algunos casos defectos del tubo neural, como la anencefalia, la espina bífida, malformaciones digestivas como la atresia del esófago, onfalocele, gastrosquises, cardiopatías congénitas, también en caso de una arteria umbilical única, pero sobre todo en embarazos múltiples, malformaciones cromosómicas y la diabetes. En otras palabras, la diabetes nos puede dar olividramios y nos puede dar polidramios. Otra de las complicaciones es la ruptura prematura de membranas. Entonces, capaz un compañero cuando digo la coriomnitis es una patología del líquido amniótico, no. Es una consecuencia, complicación de un RPM no tratado o maltratado. Cuando nosotros queremos dar un tratamiento para un RPM, tenemos que clasificar por tiempo. Si tiene un RPM menos de 6 horas, no le damos antibiótico. Si tiene más de 2 horas, le damos profiláctico, ya sea ampicilina, 500 cada 6 por vía oral, más eritromicina 250 cada 6 por vía oral, como profilaxis. Pero si la paciente nos dice que tiene hace 2-3 días, o sea, más de 48 horas de RPM, tiene alto riesgo de ser coriomnitis. Y la coriomnitis sí es responsable de una muerte materna. ¿Sí? Entonces ahí ya le damos un tratamiento agresivo para evitar que le dé coriomnitis.
Ahí podemos ver abundante líquido, miren un bolígrafo, parece puro líquido, ¿sí? Y bueno, finalmente vamos a ver el cordón umbilical. Este es derivado, como vimos en la imagen anterior, de la lactoides. Incomprendible, dice, a pesar de transportar todo lo que un feto necesita para crecer y subsistir. Entonces, si bien la placenta tenía tantas funciones maravillosas, no podrían llegar al feto si no fuera el cordón umbilical, ¿no? Cada una de sus características es relevante, pero así como el otro nos interesaba producción y cantidad, acá en el cordón nos interesa la longitud, el tamaño, que si está alterado va a relacionarse con un pobre pronóstico neurológico. Entonces imagínense un cordón dando un pobre pronóstico neurológico, incluido muerte fetal. Y acá vemos, ¿no? Con sus dos arterias, la vena y la gelatina de Wharton, que está, dijimos, ¿no? Las dos membranas, el labio y el pólipo, son los que protegen y le dan la fortaleza. Y entonces, cuando al inicio vimos esa cavidad amniótica, es el que va a crecer conjuntamente, y esos son los que envuelven al pedículo de fijación al inicio y al saco vitelino. Y el saco vitelino y el pedículo son los que van a formar al inicio el cordón umbilical, que era la vía de unión feto-placentaria, ¿no? Tiene una longitud de 30 a 90 centímetros, un diámetro, lo que ya les decía, de grosor de 1 a 2, tiene una estructura helicoidal 5 a 10 vueltas. La mayor longitud lo da la arteria umbilical en relación a la vena. Y el cordón umbilical es un nexo además inmunológico, nutricional, bioquímico entre la madre y el feto. Una de sus principales funciones es el transporte, los cuales son esenciales para el desarrollo y crecimiento, lo que les decía, ¿no? Lleva todo lo que produce la placenta. Acá podemos ver este cordón. Y la ecografía Doppler puede medir, ¿no?, la arteria umbilical y darnos una patología, o sea, un factor pronóstico, ¿no? ¿Y cuáles son las funciones del cordón? Nutritiva, respiratoria, excretora, hormonal, intercambio. También el cordón umbilical ayuda a formar la bolsa de aguas en el parto, lubrica el canal genital al romperse el labios, distribuye regularmente la fuerza sobre el feto durante las contracciones. Y no existe un intercambio directo de la sangre de la madre y el embrión. Todo se realiza a través del corio y el cordón umbilical, que juegan un rol muy importante y que sirven de filtro para proteger al feto de agentes dañinos que puede haber en la sangre materna. O sea, encima todavía como un filtro, ¿no? Antes nacía el bebé y inmediatamente le cortamos el cordón. Ahora no, las guías nos dicen de 2 a 3 minutos cuando deje de latir el cordón. Recién, ¿por qué? Porque en el momento sobre todo del parto se queda el 25% de la sangre se queda retenido. Y entonces muchos bebitos eran pequeñitos y estaban con anemia, porque nunca permitieron que pase esa sangrecita, ¿no? Bueno, este año vence, en el año 2025, lo que está haciendo es un proyecto en el Perú, ¿no?, para la obtención de las células madre. ¿Y cuáles son las patologías de brevedad de cordón? La brevedad del cordón nos va a ocasionar prolongación del parto, problemas de descenso del feto, desprendimiento placentario, rotura del cordón, hemorragia fetal y complicaciones neurológicas. Bajo coeficiente intelectual, o sea, los bebitos que tienen un cordón chiquito, su pronóstico es malo, muy malo. Y también problemas en las extremidades y la columna vertebral. Imagínense, pues, cuando ya crecen y decimos, ¿y por qué será? Nunca hemos averiguado cuánto era el cordón de ese bebito en el momento del nacimiento. Sobre todo cuando nace de parto normal, las obstetrices no lo miden, en la cesárea nosotros lo medimos. Y por eso que decimos cordón de tantos centímetros, placenta de tantos gramos, etc. ¿Y qué pasa cuando es muy largo? Va a haber circular al cordón, nudos verdaderos, trombosis, vasculopatía trombótica, doble, hasta triple circular y dificulta la expulsión. 1% de los nudos verdaderos por movimientos, entonces el feto atraviesa un asa que después forma un nudo, ¿no? Y va a darnos una alteración del bienestar fetal o también incluso bajo peso al nacer. Pero también puede haber alteraciones en la pared abdominal, como el onfalocele, la gastrosquisis, anomalías congénitas del uraco y la persistencia del conducto onfalocentero. Además tenemos factores de riesgo para nudos de cordón. ¿Quiénes lo tienen? Las madres mayores de 35 años, las multíparas, un embarazo prolongado, mayores a 42 semanas, en
casos de polidramios, ¿no? Todo eso por el cordón largo, al revés de lo que vimos el cordón breve, ¿no? ¿Y qué complicaciones se nos van a dar? Un aborto espontáneo, sufrimiento, muerte fetal y alteración del bienestar. Y cuando tenemos problemas de circular de cordón, van a haber hipoxia, alteración de la frecuencia cardíaca y también muerte fetal, porque a veces solo tiene un cordón, pero está ajustado. Si está ajustado no lo va a dejar, como vamos a ver en el seminario de alteración del bienestar fetal, el mecanismo es la hipoxemia, ¿no? Menos mal que es rara, pero se da, ¿no? Una sola arteria umbilical que va a dar malformaciones cardíacas de un 15 a 20%, y su ausencia puede resultar en agenesia de generación en etapas tempranas. También podría haber una arteria umbilical de un 10%, sobre todo en bebés pretérmino con síndrome de Down o hipotiroidismo. Y 35% de abortos es por la alteración del cordón umbilical. Entonces hemos visto que la placenta nos va a dar abortos espontáneos, ¿no? Ahí vemos un doble circular del cordón con una ecografía Doppler. Y finalmente tenemos el prolapso del cordón oculto que se encuentra y es grave, ¿no? Puede ocasionar alteración y muerte en bebé. ¿En qué casos? En polidramios, embarazo múltiple, situación transversa, presentación pelviana, ruptura prematura de membranas, en desproporción cefalopélvica y la amniorexia. Las obstetrices le engañaban a una gestante que va a dar su trabajo parto. Mejor te voy a romper la membrana para que avance rápido el parto. Entonces, cuando tenía 5, 6, 7 dilatación, ahora está prohibido que hagan la amniorexia, ¿no? Que hagan esa ruptura artificial de las membranas. Y las otras patologías que tenemos, procúbito, prosidencia y prolapso de cordón, ¿no? Son las otras patologías. Como el cordón es el que le va a dar todo al bebito de la placenta, todo, entonces va a ocasionar complicaciones y consecuencias al bebé. Y finalmente las conclusiones son similares a las que ustedes tienen, ¿sí? Estamos justo en los tiempos, les cuento que calculo perfectamente mi tiempo. Entonces, como podemos ver, son muy importantes, ¿no? La placenta, el líquido amniótico, el cordón umbilical, pero también el amnios y el cordón. Finalmente, quiero que le den una mirada, seguro que ya lo han mirado, pero tómense medio minuto para mirar y a ver, les voy a preguntar a 3 personas. A ver, Fernando, ¿qué te parece? ¿Qué te inspira? ¿Qué es? Un lado. ¿Ah? Un lado. Christian Jordan, ¿qué te parece? Y tú te has dormido toda la clase y yo ni me he dado cuenta. Ya, ¿qué es? ¿Qué te parece? Tiene que ir a almorzar, a estirarse, a descansar, habla. No te parece nada. ¿Es en serio? De verdad que te dormí toda la clase y no me he dado cuenta, ¿eh? ¿Qué es? Es que tienes que hablar, a menos que fueras muda. La H es muda, tú no. ¿No miras? Ay, sí miro, pero... ¿Pero qué? ¿Qué ves? Les comento que el médico por naturaleza tiene que ser bien observador. Van y van a ver así con tremenda cosa en el cuello y ni se van a dar por enterados que tiene. Ven a los oftalmos y no se van a dar cuenta que tiene la cosa. A este año que están terminando quinto, tienen que ser, ya han hecho todos los otros básicos. Porque al año solo hacen especialidades. Y hay que saber lo básico para las especialidades. ¿Con qué tutor estás? Estoy con el doctor Luis. El doctor Luis. ¿Luis? Sí. No hay ningún doctor Luis de docentes de obstetricia. ¿Hay Luis? El doctor Cáceres se desmayaría y se moriría si le digo que no sabes hablar.
El doctor es uno de los consultores del análisis de muerte materna. Es un capo el doctor Luis. Con toda la trayectoria y experiencia, es un capo. Pero que su alumno no hable ni A, es una desgracia. Juliet, ¿qué ves? Un oasis. A ver, Pedro. ¿Cómo que no? Sí. Nos quedan 3 minutos, que nos quedamos todo el tiempo hablando, como no quieren hablar. No, pero eso es, a mi perspectiva, es un oasis medio. O sea, hay una gran vegetación que aparenta que está alrededor, medio de un desierto. José Luis. Sí, yo no quería romper la parte derecha que te hace parecer que todo es más un desierto, esta zona de oasis. Elvis. Finally. Sí, pero lo que veo ahí es, si no digamos primero, no hay presencia de los humanos, no está contaminado, hay agua, hay vegetales, hay una armonía en este caso, que se ve tranquilidad, el cielo azul, esta parte en este caso puede acercarse a la humanidad de nosotros. Lo que hemos visto en la clase del día de hoy, jóvenes, es que si nos faltara, o sea, todos los que están acá, ustedes tienen un coeficiente intelectual alto, capaz con porcentajes de diferencias, no lo sé. Están acá terminando 5º año de medicina porque sus mamitas se habrán alimentado muy bien, habrán sido sanas, entonces han tenido buenos anexos embrionarios, si no, no estarían acá. Entonces, para nuestro crecimiento y desarrollo fetal, embrionario, fetal y donde están, es gracias a sus anexos embrionarios. Hemos salido del vientre materno y para poder vivir, alguien podría vivir sin agua, ¿no? La próxima guerra dice va a ser por agua, ¿no? Ya Norteamérica está ahí con el cuento de que hay droga, ¿qué droga? Ni que niño muerto. No le interesa la droga. Si todo el mundo, ¿dónde apareció la droga, el VIH? En Estados Unidos. Hay tanta gente, ¿quién va a controlar si entra, fuma o no fuma? No, con ese cuento intervienen los países en los lugares donde haya más agua dulce. ¿Alguien podría vivir sin comer? Entonces, todo lo que es el área frondosa, como vemos los árboles, es todos los nutrientes de los cuales nosotros nos proveemos. ¿Sí? Ahí crecen animales, hay plantas, etcétera, etcétera. Y arriba ven un cielo azul, que no ven en Lima, ¿no? Muchos meses. ¿Alguien podría vivir sin respirar? ¿Se acuerdan lo que nos ha costado, lo que hemos pasado a estar con esto? No podíamos viajar en avión, en bus, en nada. Yo me acuerdo que venía, yo vivo por la Variante, por la cervecería, me iba a pie al hospital Goyeneche a trabajar. ¿Ustedes creen que apareció un taxi? Bueno, de día yo camino bien, les cuento, tengo una muy buena resistencia, pero de noche era peligroso subir por la recta de 2 de mayo, la calle Goyeneche toda tenebrosa, así de fatal, ¿no? Entonces, finalmente, adentro de la mamá teníamos los anexos embrionarios y fuera de la mamá, o sea, esta imagen semeja a la clase que hemos hecho el día de hoy. Afuera necesitamos agua, alimentos y aire para vivir sanos. Pero lamentablemente vemos, a ver, levanten la mano los que tienen un árbol en su casa o plantas. De veras los felicito. Dice que todos debemos tener siquiera un árbol en nuestra casa, ¿ya? Si no en su frontera plana. Chicos, nos vemos a las 2 de la tarde. Gracias.